Si usted hubiera invertido $1.000 en el Nasdaq 100 en enero de 1998, se habrían convertido en $5.000 en tan solo 2 años. Para ponerlo en perspectiva, el Nasdaq tardó una década completa, entre 1987 y 1998, en generar una rentabilidad similar. Estamos a las puertas de ver cómo la historia vuelve a repetirse. Los inversores que estén posicionados en los sectores adecuados del mercado podrán obtener rentabilidades parecidas a las de 1999 a lo largo del próximo año, pero el Nasdaq 100 no será esta vez el caballo ganador. Una de las principales características del contexto macroeconómico en 1999 fue que la inflación estaba cayendo en picado. La tasa oficial de inflación en Estados Unidos pasó de aproximadamente un 3,2% en 1996 a solo un 1,5% en 1999. Una de las razones principales detrás de esta importante desaceleración de la inflación fue la caída de los precios del petróleo. Entre 1997 y 1999, el precio del crudo se contrajo un 60%. Lo que ejerció una enorme presión bajista sobre la inflación en su conjunto. Consecuentemente, la Reserva Federal tuvo margen suficiente para mantener los tipos de interés en niveles muy estables a finales de los años 90 e incluso permitió recortes de tipos, algo que efectivamente hicieron en 1998. Una política monetaria estable, con tipos de interés estables, significa condiciones estables y previsibles para los inversores, y este contexto proporcionó las condiciones ideales para que los inversores especularan en la bolsa americana, lo que impulsó el rally en el sector tecnológico. En la actualidad, la situación respecto a la inflación no difiere demasiado. La inflación en Estados Unidos ha ido moderándose de forma progresiva en los últimos años y aún no muestra señales de revertir al alza dicha tendencia. Al igual que en 1998, esta caída de la inflación ha sido impulsada por una bajada de los precios del petróleo. Los precios del petróleo han caído casi un 50% desde su máximo en 2022 y se han mantenido bajos a pesar del riesgo geopolítico en Oriente Medio. De forma similar a lo ocurrido en la década de 1990, esto ha permitido a la Reserva Federal aplicar una política monetaria muy estable, manteniendo el nivel de los tipos de interés e incluso reduciéndolos en 2024, con posibles nuevos recortes en 2025, favoreciendo un entorno financiero aún más acomodaticio. Así que, desde una perspectiva macroeconómica, encontramos paralelismos evidentes entre 1998 y la actualidad, pero si observamos más de cerca el índice S&P 500 hoy en día y superponemos el comportamiento del precio de 1998, no solo vemos similitudes en el plano macro. La evolución de los precios también guarda un parecido sorprendente. En ambos episodios, el mercado se desplomó de forma violenta tras un evento concreto que desató temores sobre el crecimiento económico, para luego recuperarse con la misma fuerza. En 1998 se trató de la crisis financiera asiática y la suspensión de pagos de la deuda rusa, que provocaron la quiebra de un importante fondo de cobertura estadounidense llamado LTCM. Se temía el hundimiento de la economía, pero nada serio ocurrió y los mercados se recuperaron. En 2025, la preocupación se ha centrado en la guerra arancelaria y una posible parálisis económica, algo que tampoco se ha materializado, porque la economía sigue creciendo en 2025. Este movimiento concreto, justo después de la recuperación de 1998, coincide exactamente con el momento en el que el Nasdaq 100 del sector tecnológico comenzó un rally espectacular. Si nos encontramos en el mismo punto del ciclo que en aquel entonces, podría significar que estamos en la antesala de presenciar que ciertos sectores del mercado están a punto de experimentar fuertes subidas. En 1999, el ascenso fulgurante de las acciones tecnológicas estuvo impulsado por el boom de Internet. Los inversores
Estaban convencidos de que Internet iba a transformar el mundo, provocando un flujo masivo de capital hacia el sector tecnológico, en un contexto macroeconómico favorable. Actualmente, existe un claro paralelismo con Internet, y es la inteligencia artificial. Además, tenemos evidencias de que la IA está siendo adoptada de forma similar a como ocurrió entonces con Internet. El porcentaje de empresas que afirman utilizar herramientas de IA en sus operaciones ha pasado de niveles muy moderados, en torno al 4 o al 5% a comienzos de 2024, a acelerarse significativamente hasta alcanzar hoy casi el 10% de las compañías. Este gráfico refleja una tendencia palpable y rápida en la adopción. Esta narrativa de la IA ya se ha traducido en un comportamiento excepcional del sector de semiconductores, que ha subido un 200% desde el lanzamiento de ChatGPT en 2022. Incluye acciones como Nvidia, AMD o TSMC, que fabrican los chips necesarios para el funcionamiento de la IA. En el mismo periodo, el índice SP500 apenas ha subido un 70%. Pero si nos dirigimos hacia una fase de euforia bursátil similar a la de 1999, los rendimientos de las acciones de semiconductores hasta la fecha podrían parecer insignificantes frente a lo que está por venir. Si observamos el comportamiento del sector tecnológico en los 3 años previos a 1998, en comparación con el SP500, podemos afirmar que es similar. Las acciones tecnológicas se apreciaron aproximadamente un 200%, mientras que el índice SP500 solo un 80%. Y en el año siguiente, el Nasdaq 100 registró una rentabilidad adicional de otro 200%, mientras que el resto del mercado de valores subió un 30%. Nos preguntamos si ese escenario resulta plausible para las acciones de semiconductores durante el próximo año. Uno de los factores clave que impulsó a las tecnológicas en 1999 fue el hecho de que las valoraciones del sector pasaron de un PER de 30 en 1998 hasta alcanzar 50 al final de la burbuja.com. El PER representa el precio que los inversores están dispuestos a pagar por los beneficios de las empresas dentro del sector tecnológico. A medida que se desataba la euforia de los inversores, pagaban una prima cada vez mayor por las acciones tecnológicas. Actualmente, si observamos las valoraciones del sector de semiconductores, se sitúan en un PER de 30, exactamente el mismo valor que tenían las tecnológicas en 1998. A priori, podríamos asumir que el sector de semiconductores aún tiene margen para apreciarse en los próximos meses. Ahora bien, para que esto ocurra, es necesario que el sector de semiconductores registre un crecimiento vertiginoso, al igual que las compañías de Internet crecían rápidamente a finales de los años 90. Entre 1996 y 2000, los beneficios del sector tecnológico pasaron de 10 a $20 por acción. Esto equivale aproximadamente a un ritmo de crecimiento anual del 20% para las tecnológicas durante el auge de Internet. Si observamos los beneficios del sector de semiconductores hoy, comprobamos que pasaron de $100 a mediados de 2023 a $230 a mediados de 2025, lo que equivale a una tasa de crecimiento anual cercana al 50%. Por tanto, la fortaleza del sector de semiconductores hoy en día es superior a la de las acciones tecnológicas durante el boom de Internet. Supongamos que las acciones de semiconductores mantienen ese crecimiento anual del 50% durante el próximo año, y supongamos que esto desata mayor euforia entre los inversores en dicho sector, haciendo que los múltiplos PER suban de 30 a 40 en 12 meses. Esto daría lugar a una rentabilidad aproximada del 80% en un año, posiblemente llevando al ETF SMH de semiconductores a superar los $500. Creemos que este escenario es posible a día de hoy. Tenemos varias acciones de semiconductores en el radar en Juego de Mercados.
con mucho potencial de crecimiento en este contexto. Aunque mantenemos la opinión de que las bolsas podrían corregir durante algunas semanas, aumentaremos nuestra exposición al mercado aprovechando un posible rally eufórico en las acciones del sector. Si deseas seguir toda nuestra estrategia de trading paso a paso, acceda a todas nuestras alertas de compra y venta suscribiéndose a nuestro servicio premium. Puede consultar todas nuestras operaciones cerradas de 2025 y 2024 haciendo clic en el enlace de la descripción del vídeo.